Solo dijo, síganme. En esas dos palabras había algo difícil de explicar. No era una orden que obligaba, sino una invitación que despertaba. No empujaba desde fuera, atraía desde dentro. Quien la escuchaba sentía que esa voz no venía a quitar la vida, sino a darle un sentido nuevo. Pedro y Andrés estaban trabajando cuando escucharon el llamado. No estaban rezando ni buscando respuestas espirituales. Estaban ocupados en su oficio. Y aún así la voz los alcanzó, porque el llamado no espera siempre a que todo esté en orden. Irrumpe en medio de la vida real. Ellos dejaron las redes, no porque comprendieran todo, sino porque confiaron. Más adelante, Santiago y Juan dejaron incluso la barca y a su padre. No fue un gesto de desprecio, sino de prioridad. Cuando algo verdadero llama, reordena la vida. No elimina los afectos, pero los pone en su lugar. Jesús no eligió a los más preparados. Eligió a los disponibles, a quienes podían aprender, equivocarse, volver a empezar. Sabía que la misión no se construye con perfección previa, sino con disposición sincera. Desde ese momento Jesús ya no caminó solo, pero tampoco dejó de buscar el silencio. La comunidad no reemplazó la oración. La compañía no anuló la escucha interior. El llamado fue el inicio de un camino compartido. No un contrato, sino una relación. No una garantía de éxito, sino una invitación a confiar día a día. Los discípulos no sabían a dónde los llevaría ese seguimiento, pero intuyeron que quedarse donde estaban ya no era suficiente. Seguir a Jesús no significó huir del mundo, sino aprender a caminarlo de otra manera. Ver con otros ojos, escuchar con más profundidad, vivir con una esperanza que no dependía de las circunstancias. Ese llamado sigue resonando, no siempre en lugares sagrados, muchas veces en medio del trabajo, de la rutina, del cansancio. Jesús sigue pasando junto a nuestras orillas, no grita, no presiona, llama. Y la pregunta permanece abierta, como aquel primer día junto al lago. ¿Nos quedamos cuidando las redes, o damos un paso hacia algo que todavía no entendemos del todo, pero que promete una vida más plena? Así comenzó la comunidad. No con multitudes organizadas, sino con unos pocos que se atrevieron a confiar. Y desde ese pequeño comienzo el camino se abrió para muchos más. Cuando Jesús comenzó a enseñar, algo se hizo evidente desde el primer momento. Su palabra no sonaba como las demás. No hablaba para impresionar. No citaba para imponerse. No elevaba la voz para dominar el silencio. Aún así, cuando hablaba, la gente escuchaba. Jesús enseñaba en las sinagogas, en las plazas y a la orilla de los caminos. Los espacios eran sencillos, y quienes lo oían venían cargados de preguntas, cansancio y esperanza. Algunos buscaban respuestas, otros solo un poco de alivio. Y en medio de esa diversidad, su palabra encontraba lugar. La autoridad con la que hablaba no venía de un título ni de un cargo. No provenía de una escuela reconocida ni de una tradición heredada. Nacía de la coherencia, de la unidad entre lo que decía y lo que vivía, de una verdad que no necesitaba defenderse a gritos. La gente lo notaba. Decían que enseñaba con autoridad y no como los maestros de la ley, porque su palabra no se quedaba en la superficie, no era solo explicación, era interpelación. Invitaba a mirar la vida de frente, a revisar las intenciones, a reordenar el corazón. Jesús no hablaba desde arriba, hablaba desde dentro de la vida humana. Conocía el miedo, la duda, el dolor y la esperanza. Por eso sus palabras no caían como piedras, sino como semillas. Cuando hablaba del reino de Dios, no lo hacía como una idea lejana. Lo describía como algo que ya estaba actuando, como una realidad que comenzaba a transformar la manera de vivir, de perdonar, de compartir. Sus enseñanzas tocaban lo concreto, la forma de tratar al prójimo, la relación con el dinero, el valor de los pequeños, la misericordia por encima del juicio. Esa palabra incomodaba a algunos, no porque fuera agresiva, sino porque era verdadera. La autoridad auténtica no controla, revela, no aplasta, despierta, y eso no siempre es cómodo. Jesús no buscaba aprobación. Sabía que una palabra que nace de la verdad no siempre será celebrada, pero tampoco se endurecía. Su autoridad no estaba reñida con la compasión. Cuando corregía, lo hacía para sanar. Cuando denunciaba, lo hacía para liberar. Muchas veces después de enseñar, el silencio se hacía profundo. No porque no hubiera más que decir, sino porque sus palabras necesitaban tiempo para ser asimiladas. No eran frases para olvidar rápido, sino verdades que pedían espacio interior.
La autoridad de Jesús no dependía del número de oyentes. Podía hablarle a una multitud o a una sola persona con la misma profundidad. Eso era nuevo, y por eso marcó una diferencia. Sus discípulos aprendieron que la verdadera autoridad no se hereda ni se impone. Se construye en el silencio, se prueba en la fidelidad y se expresa en el servicio. La palabra con autoridad nace de una vida entregada, no de un discurso bien armado. Así, la enseñanza de Jesús se convirtió en camino. No solo se escuchaba, se vivía. Y esa palabra, pronunciada hace tanto tiempo, sigue teniendo fuerza. No porque grite más fuerte que otras voces, sino porque sigue tocando el corazón humano en lo más profundo. Allí donde nace el deseo de una vida con sentido. La palabra con autoridad no pasa, permanece y sigue llamando. No para dominar, sino para transformar.